¿Cómo te va? Dios te bendiga. Qué bueno que estés una vez más ahí escuchando un mensaje de Jesucristo. Y de este lado te aliento y te animo a que en este tiempo que estamos pasando, que puedas fortalecerte porque falta poco. Sabemos que todo esto va a pasar, así que tomate fuerte de la mano de Dios. Falta poco para que esto vuelva a la normalidad. No sé si vos recordás el video anterior, habíamos hablado de la vida de Job. Y habíamos hablado de algo que al final había recalcado, que mientras él estaba viviendo una vida buena, dice que solo conocía a Dios de oídas. Pero cuando la vida empezó a formarse o a transformarse en difícil, fue ahí que él reconoció que solamente lo había oído de oídas y empezó un nuevo tiempo de conocerlos y después dijo, ahora mis ojos te ven. Y yo a eso lo llamo paradoja. Una paradoja. La Biblia está llena de paradojas. Ahora, ¿qué es una paradoja? Una paradoja es un dicho o un hecho contrario a la lógica. Es una expresión que aparentemente envuelve una contradicción. Y como te decía, la Biblia está plagada de paradojas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 25, dice: todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Parece una contradicción, pero no lo es. Es algo que está marcando que está fuera de lo lógico. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículo 43 y 44, hay otra que dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes, primero será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero y señor de todos, deberá ser su siervo. O sea que una paradoja desafía el sentido común. ¿Cómo es que para salvar mi vida primero la tengo que perder? Son cosas que no entran en razonamiento lógico. Solamente en la dimensión de la fe se puede entender que para salvar nuestra vida, primero hay que renunciar a ella, al grado de estar dispuesto a perderla por causa de Jesucristo. Son cosas que solamente se miden con los ojos de la fe. Estas cosas solo se entienden si lo ves con los lentes del Espíritu. Es una forma de decirnos que las cosas de Dios funcionan totalmente distintas en este mundo. Y yo quiero llevarte al libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Me gustaría que agarres tu Biblia, porque en ese capítulo se nos relata la parte de la vida de David. En realidad, podría llamarse que relata la peor parte o los peores momentos de la vida de David. Él estaba escapando de la presencia de Saúl. Saúl era el rey que había sido puesto por Dios, pero sin embargo había hecho cosas que no le agradó a Dios y Dios lo había como desplazado. Entonces él sabía que ese lugar lo iba a tomar David, así que tuvo celos de David y lo quería matar y lo empieza a perseguir por todos lados. Y Primera de Samuel habla de toda esa historia de que Saúl persigue a David y David huye y se esconde en una cueva. Yo le digo la conocida cueva de Adulam. Si vemos los versículos anteriores del capítulo 21, habla de que David se hacía hasta el loco y escribía en las portadas de las puertas y dice que hacía correr saliva por su barba. Y él se hacía el loco para pasarla bien. Quizás de ahí viene el dicho. Realmente él estaba mal, estaba angustiado. Yo diría que quizás estaba rozando la depresión. Y cuando uno está mal, no sé ustedes, pero la mayoría desea estar solo. Cuando uno está mal y se siente casi depresivo o triste o amargado, quiere estar solo. Pero no tuvo la oportunidad David de estar solo sobre el llovido mojado, porque cuando se dieron cuenta que David estaba escondido en esa cueva, en la cueva de Adulam, dice que se juntaron con él muchos. Y la Biblia llama a estos que se juntaron con David afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. Todas las personas que se juntaron con David en esa cueva, en la cueva de Adulam, eran afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. Ahora,
Esa gente no tenía ánimo, ni siquiera tenía visión de futuro. Y yo quiero resaltar estos tres términos, porque quizás vos te identifiques o estés dentro de uno de ellos. Los afligidos son aquellos que están apenados, abatidos, dolidos. En esta situación que estamos viviendo, es normal y es lógico que estés afligido, apenado o dolido hasta con Dios, puede ser. Los otros eran endeudados. Muchos están atravesando un problema económico muy grande, muy profundo, pero como siempre digo yo, lo que se paga con plata sale barato. Yo sé que va a costar salir de esta parte económica, pero no solamente son endeudados con la plata, sino que puede ser que muchos estén endeudados de una forma emocional, quizás por no haber cumplido un compromiso con uno mismo o con los demás. Muchas veces eso cae como si fuera una deuda y acarrea tristeza y acarrea melancolía, o una deuda de falta de perdón, o también de falta de que te perdonen. Sin embargo, eran endeudados, de una u otra forma estaban endeudados. Y los terceros eran que tenían amargura de espíritu. Y se puede decir que son aquellos que están frustrados, que son realmente desgraciados, o también están en luto, quizás han perdido algún familiar, algún amigo por el COVID-19, y estaban en amargura de espíritu. Y cuando uno ve esta lista de personas con razones obvias para estar así, al borde de la depresión, uno mismo piensa en un grupo de personas casi rendidas, aparentemente echados a perder. Ahora, es que estas características revelan a hombres o mujeres que están destruidos por cómo los trató la vida o por las situaciones que tuvieron que pasar. Personas endeudadas, afligidas, tristes. Y quizás en este tiempo vos te sientas con esas características y también estés metido en una cueva, como David se metió en esa cueva triste, al borde de la depresión, en esa cueva de Adulán. Quizás vos te estés por meter adentro de una cueva. Ahora, si vos te sentís así o algo parecido, tenés que saber qué sucedió con ellos. Ellos no terminaron sus días en una cueva, tristes y amargados. Y ahí es donde yo empiezo a nombrar esa palabra paradoja. Porque paradójicamente, esa cueva terminó siendo un fuerte. Fue un lugar fortificado. Esa cueva terminó siendo un lugar donde todos ellos se fortalecieron. Esos hombres afligidos, endeudados, formaron un ejército. Y David fue el principal y fue hecho jefe de todos ellos. Miren qué paradoja. Por eso recalco el nombre de esta predicación. Que David, siendo el principal afligido, el que primero fue a esa cueva, él terminó siendo el jefe de un ejército. Y estos que la Biblia denomina como en amargura de espíritu eran como 400 hombres. Y la Biblia los termina llamando los valientes de David. Y saben, lograron hazañas y grandes victorias. Y la Biblia los llama con nombre y apellido. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, por ejemplo, hay tres que se renombran en muchos lugares de esta parte de la Biblia, como José Besebet, que venció ante un ejército, él solo, a 800 soldados. Él solo. Imagínate una persona que en su momento estaba afligido, menesteroso o triste o pusilánime, terminó venciendo él solo a 800 soldados. O como Eleazar, que en una batalla demostró su perseverancia al continuar peleando solo, a pesar de que muchos de sus compañeros habían desfallecido. ¿Y saben qué? Los compañeros después volvieron a tomar el gran botín que solamente Eleazar había logrado. Osama, que por defender un campo de lentejas se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, peleando contra sus enemigos. Ahora, ¿cómo puede ser, cómo puede suceder que un hombre huyendo, angustiado, como David, se constituya jefe de un gran ejército? ¿Cómo puede ser que personas como Sama o como Eleazar, que se juntaron porque ellos
estaban tristes y en amargura de espíritu, terminaron perteneciendo a un gran ejército de valientes. Es muy simple, porque tanto David como estos muchachos que te nombré se fortalecieron en Dios en momentos difíciles. Hoy son momentos difíciles. Hoy puede ser que estés metido adentro de una cueva o te estés por meter en una parte de depresión o de tristeza o angustia. Pero yo quiero decirte que ellos no terminaron adentro de esa cueva, ni murieron, ni sus días terminaron en ese lugar, sino que salieron y fueron grandes las cosas que ellos hicieron. Lograron grandes batallas y en circunstancias adversas como la que podemos estar atravesando hoy, inclusive podemos salir victoriosos. Y estos hombres que al principio eran angustiados y endeudados en el espíritu, terminaron siendo útiles, esforzados, impetuosos y por sobre todo fueron valientes. Así que si estás en una cueva como la de Adulam, seguramente te esperan grandes cosas. Simplemente tenés que fortalecerte en Dios, porque Él es el que nos da las fuerzas para salir de estos momentos. Y como decía al principio, nos falta poco para salir y nos falta poco para terminar esta pandemia. Así que tomate fuerte de la mano de Dios y tomate fuerte de esta palabra. Ahora, ¿vos sabés qué quiere decir la palabra Adulam? La cueva de Adulam. Adulam significa refugio o tranquilidad. Es ese tipo de cuevas donde surgen los valientes. Mirá qué paradoja que tenemos que estar en nuestras casas, en nuestros refugios, y tenemos que tratar de estar tranquilos. Así que no desaproveches este tiempo. Fortalecete en Jehová, porque Él nos va a dar la victoria. Y va a ser una paradoja tu vida como lo es la mía, porque quizás vos me ves enfrente de una pantalla o haciendo un video, pero sin embargo yo le doy toda la gloria a Dios, porque de todas las batallas que he peleado, lo he salido victorioso, simplemente por estar tomado de la mano de Dios, y toda la gloria se la doy a Él. Ahora, yo quiero que vos abras en 2 de Corintios, si es que tenés tu Biblia ahí, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10, dice: estamos como entristecidos, pero siempre gozosos. Estamos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Así que esa es la situación donde tenemos que hacer como dijo Pablo, que parece que estamos como entristecidos, porque el mundo está entristecido, pero los que tenemos a Cristo en el corazón estamos gozosos. Estamos como pobres, porque quizás no tenemos una buena entrada de dinero como nuestros tiempos normales, entre comillas, pero sin embargo estamos enriqueciendo a muchos, con un video, con una palabra, con un llamado. Y parece que no poseemos nada, pero lo tenemos todo en Jesucristo. Así que David se fortaleció en Dios. Ese es el secreto para que tu vida sea una paradoja en este tiempo de pandemia. Solamente un creyente bien cimentado en Dios puede experimentar gozo y alegría en medio de la tristeza y este desastre. Solamente Dios te puede hacer sentir ese gozo. Solamente un hijo de Dios puede entender lo que significa no tener nada y sin embargo poseerlo todo. Porque si lo tenés a Dios en el corazón, no te hace falta más nada. Con Él lo tenés todo. Ahora, te dejo una última paradoja. En el mismo libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, Pablo decía: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Te lo vuelvo a repetir. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las afrentas. Me gozo en las necesidades. Me gozo en las persecuciones y me gozo en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mirá si no es una paradoja eso, que solamente lo puedes entender mirándolo a través de la fe. Así que te animo a que si estás en esa cueva en donde vos pensás que vas a quedar así de por vida, o hay una depresión que te está por abrazar, no pienses que vas a terminar allí. En tu debilidad, Dios se va a glorificar.
Así que no tengas miedo, no tengas dudas de esta palabra, agárrate fuerte de la palabra de Dios, escudriñá la vida de David y pensá que antes de ser un gran rey conforme al corazón de Dios, él tuvo que pasar por innumerables problemas, como esta que te he contado. Sin embargo, él, pensando que estaba al borde de la depresión y metiéndose en esa cueva, quizás pensando morir ahí, sin embargo, él se hizo el jefe de un gran ejército que la Biblia, sin más ni menos, la Biblia termina diciendo que era el ejército de los valientes de David. Hoy nosotros podemos formar un ejército, el ejército de Jehová de los ejércitos, ¿no? Otra contradicción, pero sin embargo nosotros podemos tener la posibilidad en este tiempo de salir victoriosos, cuando muchos que no tienen fe, cuando muchos que tienen su fortaleza en sí mismos están cayendo, nosotros nos fortalecemos en Jehová, como lo hizo David. Así que te dejo esta frase, una paradoja, que tu vida sea una paradoja, en donde todo tenía que salir mal, simplemente por poner a Dios en este cálculo matemático, todo salió productivo. Así que Dios te bendiga mucho, me alegra mucho que estés de ese lado escuchando este video. Sé que hay muchas personas, porque me lo hacen saber por WhatsApp y por llamados, que están escuchando, que no van a la iglesia, así que me alegra muchísimo que pueda ser una herramienta en este tiempo tan difícil. Dios te bendiga mucho, un beso enorme, primeramente, como siempre, a Centro Cristiano Amanecer Caseros, y para todo Centro Cristiano Amanecer, que sé que hay otros anexos como el de Lanús, hay otro en Caseros, hay otro en Moreno, y el de mismo Palomar. Sé que muchos de ustedes también están viendo estos videos. Así que Dios te bendiga mucho y a no bajar los brazos, iglesia, que tu vida sea una paradoja.